Buenos días, hoy es viernes 7 de agosto del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Patrimonio cultural que a propósito está en peligro, ¿no? Por esa permanente destrucción, atentados al patrimonio, con el visto bueno, con la complicidad de funcionarios municipales que dejan hacer y dejan pasar. Pero bueno, ese es un tema para otra ocasión. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Serrano, historiador. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Vamos con el tema de la política nacional. Otros dicen de la politiquería nacional, de la farándula nacional. Le quiero empezar preguntando su criterio, ahora que ha causado un revuelo, porque se reedita el pacto de la regalada gana, pero esta vez entre Unidad Popular y los correístas, otrora archienemigos, hoy compañeritos para las próximas elecciones. ¿Cuál es su lectura sobre este pacto de la regalada gana? Mi estimado señor periodista, muchas gracias. Agradezco su gentil invitación a comparecer en este espacio. Yo veo con mucha preocupación lo que está pasando en el Ecuador. Hay una serie de indicadores que no dan cuenta de que vivimos una democracia sana. Pienso que hay un conjunto de manifestaciones que evidencian que hay un clarísimo proceso de decadencia y una descomposición de las instituciones que hacen el cohabitar nacional, que indudablemente nos están llevando por derroteros muy complicados. Siento que en el Ecuador hemos ido perdiendo una serie de valores de convivencia. ¿Qué es la democracia si no es un sistema de convivencia? Eso es básicamente un sistema de convivencia. Indudablemente que tiene elementos de de lo electoral, a través de lo cual podemos elegir autoridades, pero fundamentalmente es un sistema que está vertebrado sobre la base de una serie de poderes y de una serie de normas, leyes y una serie de elementos que permiten la cohabitación de los seres. Indudablemente esa relación entre los diversos se da sobre la base de una serie de ideas y conceptos que nos permitan integrar la sociedad. Pienso que en este tiempo en donde se van licuando una serie de elementos, se han licuado las ideologías, se han licuado los partidos políticos y todo es permitido. A mí me parece que es altamente preocupante lo que sucede con el gobierno nacional en la medida en que ha ido eliminando una serie de opositores políticos como pocas veces se ha visto. Probablemente se vio en el segundo gobierno del señor Correa, en donde se eliminaron una gran cantidad de opositores, entre los cuales está, por ejemplo, lo que usted señala: se eliminó al MPD, se eliminó al entonces Ruptura de los 25 y se eliminó a otras fuerzas políticas más. Paradójicamente, han cambiado los gobiernos, de este momento viene una nueva figura política y hace exactamente lo mismo. Yo creo que uno de los graves problemas en el Ecuador, que se ha evidenciado a lo largo de su historia, es la prevalencia del caudillismo por sobre concepciones democráticas de cohabitación en donde los disímiles pueden discutir. El caudillismo, revestido muchas veces de populismo, ha creado una cultura autoritaria en el Ecuador. Esta cultura autoritaria fue manifiestamente expresada en el segundo mandato de Rafael Correa, manifiestamente, en el segundo mandato, sobre todo. Y eso se ve expresado a través de la determinación de un modelo cultural. Hay un modelo cultural que fue establecido, que se hizo pedagogía durante muchos años con las sabatinas, que se hizo pedagogía sobre la base de la estigmatización, al contrario, de la exacerbación de la violencia, y aquello se ha ido diseminando. Lo que vino después no fue mejor. Fue una serie de gobiernos que contribuyeron a la desintegración de las instituciones. Ahora estamos al frente de un gobierno que mantiene la misma raíz de cultura política establecida en el tiempo al que me he referido.
Es una forma de concebir la democracia, es una forma de concebir la correlación entre los diversos en una sociedad que se está manifestando. Doctor, Entonces, yo creo que doc- ese es el fondo que se está a este momento estableciendo en el Ecuador, que no es sano. claro, en ese segundo mandato que usted señala, justamente en el del gobierno de Correa, en ese segundo mandato se dio justamente una persecución feroz en contra de los dirigentes antes denominado MPD, Movimiento Popular Democrático, que todos conocíamos, los chinos, y luego se vieron obligados, forzados por las circunstancias políticas a cambiar de nombre y renacer como Unidad Popular. Y Correa les persiguió a los dirigentes políticos, les demandó, les enjuició. El caso más notable y el caso que más sonó fue el de Mary Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores. Y Correa les calificaba de tirapiedras y de muchas cosas más. Por eso le pedía un criterio, ¿cómo se puede entender que hoy se junte el agua con el aceite? Mi estimado Jaime, yo creo que en el país hay un gravísimo problema que es la caída de las élites de pensamiento. O sea, la gente ha dejado de pensar. Es muy distinto de lo que sucedía décadas atrás, hace 30, 40 años, en donde había una estructura de pensamiento, en donde la gente era filial a su forma de pensar. Este momento no hay aquello, ¿no? A pesar de que en la política el Yuro Córdoba solía decir que se suele tostar el granizo, pero creo que en el segundo periodo de Correa, sobre todo, fue claramente manifiesta su confrontación con una gran cantidad de sectores populares y de líderes sociales en general. Usted ha señalado el caso del MPD, es necesario también señalar el caso del movimiento indígena, por ejemplo, la intromisión en una serie de dinámicas de las comunidades indígenas, todo lo que fueron los grupos ambientalistas, todo lo que fueron los grupos sociales que no compartían esa forma de mirar la organización del Estado, ¿no? No había tolerancia. Lo que llama la atención es que con el devenir del tiempo no hay un tratamiento justo de aquello. Y ojo, no hay ninguna manifestación de autorreconocimiento de los errores que los hubo, como aciertos también los hubo en la primera parte. Existieron aciertos y existieron errores. Y yo creo que los errores necesitan ser confesados y tienen que expresarse porque el presidente Noboa ha cometido una serie de desafueros que me parece que han ido en desmedro de la Revolución Ciudadana. Mm. Pero debe haber un mea culpa de la Revolución Ciudadana respecto de una serie de actitudes incorrectas, autoritarias, oprobiosas para una serie de gentes. Doctor, en este pacto de la regalada gana, como alguna vez alguien pronunció, ¿quién gana y quién pierde? ¿Gana Unidad Popular? ¿Ganan los correístas? ¿Pierde Unidad Popular? ¿Pierden los correístas en el escenario político en las próximas elecciones? Mire, yo creo que este momento el país necesita ubicar, hay un conjunto de problemas que hay en el Ecuador, pero hay que ir ubicando lo que son las contradicciones fundamentales, sobre todo porque el Ecuador vive esta condición que referí en mi primera intervención de una gravísima deterioro de las instituciones en el Ecuador. A eso se suma un fenómeno muy complejo, que es la presencia del presidente Noboa con un marcado autoritarismo, en donde no respeta las mínimas normas de convivencia. La ley, señor periodista, y las normas están dispuestas para que sean cumplidas y para que permitan una cohabitación. Creo que hay también una cantidad de agnados y cognados que son genuflexos ante el poder de turno. Pero hay un elemento adicional que me permito sostener. Hay la presencia de fenómenos naturales, como el potencial fenómeno del niño que está por comenzar, que va a traer una grave disrupción al Ecuador. Me permito recordar que los dos últimos fenómenos del niño graves
y según estimaciones de organismos internacionales, el que está por llegar es mucho más complejo de los vividos en el año 82 y en el año 97-98. En el año 82, el fenómeno del Niño trajo al presente lo que en el Ecuador estaba prácticamente olvidada, que es la minería. Fue tan grave el fenómeno del 82 que todo lo que son los flancos cordilleranos del occidente de la provincia de La Suay fueron lavados y se desplazaron, y ahí surgió la minería en Ponce Enríquez, antes no había. Y un segundo elemento, las minas de Nambija se dieron una serie de colapsos por la crudeza del invierno y se activó esa cuestión. En el año 97 y en el año 98 fue tan grave el problema que se dio un desequilibrio económico sumado a una serie de cuestiones de manejo incorrecto de la economía y la relación con los bancos. El Ecuador colapsó su moneda. Entonces, no es un juego de niños el que estamos viviendo. Ujú. Este momento necesitamos ubicar la contradicción fundamental que es sostener el sistema democrático, y que para eso necesitamos unirnos todos los demócratas que existen en el país. No es sano que se una el MPD para intentar salvar los que son los resquicios de una vieja forma del ejercicio de la política. Yo creo que el correísmo le hizo bien en un momento al país. Al inicio había un proyecto, pero luego devino en una opción totalmente autoritaria, en donde se llenaron de una serie de elementos incorrectos en el manejo de lo económico. Ha sido una propuesta política infértil a tal punto que considero yo que el hijo putativo de Correa es Noboa. Así de grave es el asunto, Así de grave, porque entonces usted comparte lo que acaba de señalar, que así de grave es el gobierno del presidente Noboa. Usted comparte entonces las declaraciones que acaba de hacer en los últimos días del expresidente Osvaldo Hurtado, que le llegó a calificar hasta de cripto dictador. si es que usted analiza la estructura cultural del proyecto, es la misma, es exactamente la misma. Si es que usted se ve cómo nunca se contestaba el debate sobre la base de la confrontación de ideas, sino sobre la base de la deslegitimación del contrario y el escarnio de las personas que lo confrontaban. Los periodistas fueron perseguidos. ¿Cuál es la razón de la prensa, Jaime? La razón de la prensa es ser la mala conciencia al poder. Y los periodistas tienen que actuar en base a su función. El poder central no puede conminarles a que respondan a sus iniciativas. No puede perseguirse a los opositores. Tiene que haber tolerancia de los contrarios, tiene que haber tolerancia de las ideas disímiles. El modelo cultural es el mismo. Bien, en este panorama que estamos viviendo los ecuatorianos en este nuevo proceso preelectoral, también ayer le preguntaba y le decía, dentro del mismo tema de la política de la farándula, de los acuerdos, de los pactos de la regalada gana, los camisetazos, los que ayer eran correístas, hoy son de ADN, por ejemplo, y los socialcristianos que ayer ponderaban muchas cosas del Partido Social Cristiano y de sus máximos líderes, como el caso de la señora Cintia Viteri, que se pasó a ADN. ¿Qué le parece? Jaime, yo creo que a partir de finales de los años 90 del siglo anterior, los partidos políticos comenzaron a agotarse, y eso lamentablemente no es sano, porque entre la sociedad civil y el Estado, los partidos políticos son los intermediarios. Los movimientos sociales son importantes, indudablemente, pero ni de lejos pueden reemplazar a los partidos políticos, porque los partidos políticos integran la diversidad de la sociedad. Siento que los partidos políticos cometieron errores también, pero también considero que a partir de la modificación en el segundo mandato de Correa, se modificó la estructura electoral del Ecuador.
para intentar que quede un partido fuerte, que es el partido de gobierno, y existe una gran cantidad de partidos pequeños, gran parte de los mismos que son provinciales e incluso cantonales, Cantonales. sobre la base de la dispersión pensaban gobernar y así lo hicieron hasta que se les viró la tortilla y este momento quien ejerce esa lógica de gobierno, por eso le digo, es la misma cultura. Quien ejerce esa lógica de gobierno es el señor Noboa, a diferencia de lo que sucedió anteriormente, que Correa tenía un respaldo popular sumamente importante. Había construido una base social que no tiene Noboa, que no tiene cuadros políticos. Mm. Mire usted los asambleístas que tiene. Es realmente un esperpento. Son una serie de muchachos que se han legitimado sobre la base de ser influencers, tiktokeros, traidores a partidos políticos, empleados de las corporaciones del presidente de la República. Son un esperpento de lo que deberían ser los políticos que conducen las discusiones nacionales y el debate de las leyes. Entonces, a eso usted suma un elemento que me Claro. parece sumamente Con, peligroso, con que es pocas. la instrumentación, instrumentalización de la justicia, y con esto termino. Se ha instrumentalizado la justicia. Entonces, se va eliminando alcaldes opositores o se les conmina a algunos alcaldes que sean candidatos propios, porque si no les lanzan instituciones de lo público como Claro. puede ser la Contraloría o como las leyes. Entonces, no es sano el panorama que está viviendo el Ecuador. Doctor, con pocas excepciones, en la Asamblea Nacional, con poquísimas excepciones, en la Asamblea Nacional y como es el criterio de la mayoría de gente del pueblo ecuatoriano que se expresa a través de redes sociales y opiniones, bueno, esa Asamblea Nacional es una vergüenza. Yo siento, Jaime, que hay un proceso de degradación de todos los cuerpos colegiados y colectivos en el Ecuador. Si es que usted hace un análisis comparativo desde el año 79, con todos los defectos que tenían y que han tenido todos los congresos, porque todos los congresos han tenido elementos oscuros y sumamente conflictivos. Pero yo creo que de administración en administración es cuesta abajo en la rodada, como dice el tango, hasta llegar a una serie de declaraciones que dieron los señores asambleístas en días anteriores, en diatriba como forma de respuesta al expresidente Hurtado, que me parece que dan cuenta del nivel intelectual de estas personas, ¿no? Siento que el Ecuador ha llegado a tal nivel que las máximas autoridades hace 20 o 30, 40 años no habrían sido ni siquiera amanuenses de un municipio. Ese es el nivel en el que estamos. Es extremadamente lamentable lo que está sucediendo en el país. Increíble. Bueno, y hablando de Cuenca y hablando de las elecciones seccionales, hablando de esta pre-campaña electoral, de los nombres que se barajan, que empiezan a salir para ver qué opina la gente, aquí en Cuenca, doctor Serrano, hay al menos de lo que ha circulado, hemos visto las imágenes, algunas declaraciones, hay al menos una docena de candidatos a la alcaldía de Cuenca e igual número para la prefectura de la SUAY. Y la gente anda confundida, muchos se encogen de hombros, me da igual si haya 5 o haya 20 porque están completamente o estamos completamente decepcionados de lo que ha pasado en los últimos años en tema de política local, tanto en municipio como en prefectura. Señor periodista, he visto con preocupación el listado de candidatos, porque eso es una clara muestra de lo que está pasando en la sociedad. Si es que la discusión de los potenciales candidatos a alcalde es un candidato que inició su vida política hace 30 años, otro que inició su vida política hace 25 años. Es decir, que la sociedad en ese lapso de Ese tiempo lapso. no ha producido nada. Entonces, yo creo que aquí es altamente preocupante lo que sucede.
Porque la ciudad de Cuenca siempre se caracterizó, me parece que hace algunas décadas atrás, por tener buenos alcaldes y por tener buenos consejos cantonales, por tener un conjunto de Claro, instituciones en la ciudad, en la provincia, que daban cuenta de realmente un nivel de pensamiento importante. Siento que se ha ido degradando aquello. Me parece que las administraciones han sido no para mejor. Y esta es una sensación que tenemos todos los ciudadanos. Estuve reflexionando, por ejemplo, solamente un indicador que voy a permitir hacer. Los primeros parques lineales se dieron hace alrededor de 25 años atrás. Hagamos un análisis comparativo, lo que fue la propuesta de los parques lineales hace 25 años y ver lo que son ahora y el gasto que tienen ahora. El municipio enloquecido con un gasto realmente desproporcionado en una gran cantidad de cosas, llenando de cemento los nuevos parques, a diferencia de lo que me parece parques sencillos, simples, que respondían a nuestra idiosincrasia, a la condición de las cuencanas y cuencanos de vincularnos con el entorno y cuidarlos. Pero han llegado los políticos y consideran que mientras más obras y más contratos públicos claro. son mejores. Es inadmisible realmente que en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, la intervención en edificios patrimoniales de la Municipalidad de Cuenca sean gestados por una serie de profesionales que no pertenecen a esta ciudad. Es el colmo al nivel en el que hemos llegado y que las autoridades, o que fueron autoridades, y que educaron y formaron a las personas que están en esas cuestiones, hoy quieran ser nuevamente alcaldes. O sea, es de locos, es inadmisible. No tienen sangre en la cara estas personas. Entonces, yo creo que la ciudadanía se da cuenta de aquello. Y pienso que hay un cansancio social. Creo que en la ciudad de Cuenca no estamos conformes con la papeleta. Indudablemente que hay candidatos que dan cuenta de que responden a un proceso de organización y tienen conexiones sociales. Independientemente Bien. de que no sean de mi agrado, es necesario respetarles. Pero yo creo que una buena parte de políticos cumplió su ciclo de vida política y tiene que saberse a retirar a tiempo. Más todavía, cuando las personas que ellos formaron han dado muy flaco favor a esta tierra, señor periodista. Perfecto. Doctor Serrano, gracias por la entrevista, gracias por sus puntos de vista, por sus opiniones. Los observadores sabrán sacar sus propias conclusiones de los temas que hemos tocado, los temas políticos. Le pediré en una próxima nuevamente un espacio para seguir hablando sobre estos temas de la política local y nacional. ¿Qué le parece? Muchas gracias, Jaime. Le deseo un muy buen día Bien, y un gracias. saludo a toda su teleaudiencia. Bien, Buenos gracias al días. doctor Juan Pablo Serrano, historiador. Que tenga un buen día.